Seguimos en geopolítica de este jueves, Corpus Christi, hablando con el doctor Manuel Fermín Cabral, abogado. Antes de la pausa, Manuel, hablaba el tema de la parcialidad que significan las elecciones, porque no pueden votar en Chile, en el Reino Unido, creo que en España todavía veremos, en otros países de Europa, muchos lugares. Y que eso entonces crea una condición de elecciones no generales, sino parciales. Hay un caso de fuerza mayor que no depende de nosotros, porque depende de quienes dirigen esos territorios, pero aún así hay una laguna constitucional. Sí. Y aparece un necio que plantea eso como un elemento de nulidad. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, mira, Nelson, ciertamente no se va a poder votar en todos los sitios, no se va a poder votar puesto que las condiciones en esos países a lo mejor no están dadas para que se produzca el certamen electoral, la organización y todo lo que conlleva la jornada de votación. Cuando me refiero a esto es que no habrían las condiciones para el ejercicio del sufragio. Entonces ese ciudadano dominicano que en el exterior, pues ciertamente tendría o podría tener un alegato individual en el orden de que no le fue permitido el ejercicio de un derecho ciudadano, que es el derecho al sufragio activo en este caso. Ahora bien, obviamente cada país es soberano a la hora de establecer lo que son las regulaciones propias para el ejercicio o no de un derecho, en este caso, de ese derecho al sufragio por parte de ciudadanos de otro estado soberano. Entonces, es un tema complicado. Ahora bien, si eso puede conllevar o no la nulidad del proceso, en materia electoral, es una especie de principio, diríamos, está contenido en la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, que es la ley 29-11, que es la ley que regula las demandas de nulidad de los procesos electorales, porque la ley del régimen electoral, la 15-19, lo que hace es remitir a esta última, a la ley 29-11, ese aspecto de la nulidad. Y eso está complementado por el reglamento contencioso electoral que hace un tiempo ya dictara el Tribunal Superior Electoral en uso de una prerrogativa que tiene en virtud de la Constitución de reglamentar los procesos electorales, el proceso contencioso electoral. Entonces ahí se habla de que una nulidad, para que sea efectiva, para que pueda incidir en la celebración de nuevas elecciones, tendría que ser lo suficientemente grave para entonces incidir en la suerte, es decir, que esa irregularidad tenga que afectar el resultado del proceso electoral. Así es. Entonces cuando uno ve, bueno, en esos lugares, ¿cuántos votantes puede haber, por ejemplo, en Chile? ¿Cuántos votantes puede haber, por ejemplo, en Uruguay? O por ejemplo, en Brasil, que donde el COVID, por ejemplo, sigue muy fuerte, vamos a decir. Pues bueno, ahí es lo importante. ¿Cuántas de esas personas están hábiles para votar en esos sitios? Y si eso puede incidir o no en la suerte de las elecciones. Y yo me refiero que obviamente es un poco difícil de aclarar bien esto, porque es un tema de casuística, como dicen, es decir, tendríamos que irnos al resultado, al cómputo general de las elecciones, y que si faltan 26,000 votos, o sea, fue la diferencia entre un candidato u otro, pues bueno, ahí entonces ese tipo de cosas no se va a tener que preguntar, pero bueno,
y si se hubiesen celebrado las elecciones en Chile, por seguir ese ejemplo, si se hubiesen celebrado las elecciones en Francia, por poner otro ejemplo, donde hay un número X de dominicanos a lo mejor registrados, esas son las cosas que hay que ver. Ahora, si el registro son de 1.500 personas y el resultado electoral, la diferencia son 20.000, pues bueno, eso no va a causar ningún impacto y por consiguiente esa demanda tendría que sencillamente declararse inadmisible. Pero básicamente es eso. Estás en lo cierto, Fermín. El conjunto de los votos, digamos en Estados Unidos, el conjunto de la votación en el exterior, del padrón electoral en el exterior son cercanos a 600.000 votos. Suponiendo que no se hubiera podido celebrar en ninguna parte, pero ya es una suposición extemporánea. Claro. Ahí sí hubiera tenido posibilidad. Claro. Sí, claro. Y eso es específico en el padrón. Exactamente, y eso tempranamente lo advirtió el expresidente Leonel Fernández, puesto que eso ya era algo que se había analizado, vamos a decir, es lo que digo, usted no puede cercenar el derecho al sufragio de forma ganaria. En este momento, bueno, todavía hay que esperar el día de la jornada de votación para ver si todo está bien, porque Nelson, lamentablemente la Junta Central Electoral, pues vamos a decir que corre en este camino, ¿no?, del proceso electoral con mucha falta de credibilidad. Vamos a decir, la credibilidad está por el suelo, producto de la situación de febrero, también producto de la situación de las primarias de octubre. Es decir, uno tendrá que ver para creer, como dicen, ¿no? Porque la verdad es que si eso ocurriese, de que los centros de votación no estuvieran habilitados correctamente, de que las medidas sanitarias no se estén cumpliendo, aglomeraciones que se vean a tempranas horas, por ejemplo, es un recurso que puede utilizar, hay que decir, el gobierno, el oficialismo. Yo pienso que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante en eso de controlar el tema de las imágenes, si pueden ser idóneas o no, mostrar centros de votación con aglomeración de personas para de alguna manera desincentivar la participación ciudadana en la jornada de votación, que es algo que se dice obviamente que el interés del gobierno pues es el de que haya una mayor abstención para que el voto duro, que lo representan aquellas personas que se montan en una guagua con dinero, el medio, como dicen, pues que esos sean los que decidan la suerte del país en los próximos 4 años. Y eso obviamente que es algo que los partidos de oposición, pues yo sé que están muy atentos, pero la ciudadanía sobre todo es la llamada a dar ese paso al frente, acudiendo a votar masivamente, tomando las medidas de protección adecuadas. Ya todos sabemos, porque el acceso a información, no producto de las redes sociales, etcétera, los protocolos sanitarios creo que están muy claros, porque obviamente el caso de los partidos que han insistido, por ejemplo, cosas que faltan, que ciertamente que faltan, que son insuficientes, bueno, la Junta Central Electoral yo creo que tendrá bien llenarlos, o deberá llenarlos, para darle más satisfacción a las personas, ¿no?, en términos de seguridad. Sí, correcto. Yeah. En la línea de opinión que tiene el oficialismo, obviamente, a través de todos los mecanismos que maneja, ya sea programas de televisión que están, medios de comunicación completos están al servicio de la causa de
del PLD. Así En este es. caso, la casa del gobierno, porque es el que paga. Están señalando, incluso sacaron a relucir que el PRM se estaba oponiendo a la nueva extensión del estado de excepción. Y mira, entonces sus candidatos se contagian, como queriendo hacer ver, o como queriendo no, resaltando el hecho de que si Claro, que Luis se contagió con el COVID, claro. estamos poniendo la pandemia. Oye, toda una elaboración maldita que trata de influir en la opinión de la gente. Y en este caso es para motivar a que Claro, que se apruebe otra vez el estado de emergencia. Algo que Nelson, que hay que decirlo, los políticos están sometidos a un riesgo mayor que todos los ciudadanos. Están recorriendo el país, están teniendo contactos, hay que decirlo, no igual que antes, pero tienen contactos, se reúnen con dirigentes, se reúnen con personas, con simpatizantes a cada hora, están en un constante interactuar, ¿no?, con las personas de su campaña. Entonces, yo creo que es lógico, tienen un mayor riesgo esos políticos de contagiarse, ¿no? Pero eso no puede motivar a una extensión de un estado de emergencia donde lo que el gobierno ha hecho con el estado de emergencia, con el estado de excepción, es utilizarlo vulgarmente para intentar obtener réditos políticos de la situación, haciendo un uso despiadado, desviado, arbitrario, dato de todas las ayudas estatales, desviando su finalidad, su propósito. Lo dicen incluso, ahí veía yo una comunicadora conocida, ¿no?, que lo decía, sin importarle nada, estamos aquí repartiendo raciones de los comedores económicos. Y lo peor es, Nelson, crudas y cocidas. Sí, exactamente. Ajá. Y la Junta Central Electoral no hace absolutamente nada. O sea, no hace absolutamente nada. Y eso es vergonzoso. Porque uno recuerda esos ejemplos, por ejemplo, en Brasil, donde el partido del presidente Lula en ese entonces resultaba sancionado, amonestado, con fuertes sanciones, hay que decirlo, por el uso de los recursos estatales en las campañas electorales. Obviamente no en la magnitud como la que se habla aquí, porque lo de aquí es algo sencillamente... y hay que decir que varios fueron apresados y sancionados en Brasil. Claro, exactamente. Y sacados de sus funciones inclusive. En un caso nunca visto en América Latina. Exactamente. Son casos menores, son casos menores. Y en Perú, pero tuvo que renunciar al candidato. Y lo sacaron porque alguien regaló a nombre suyo en un programa de televisión un equipo de fútbol, pelota. Claro. O sea, las legislaciones electorales lo sacó. Las legislaciones electorales de Latinoamérica han estado destinadas a regular con mucho cuidado esto de la financiación de las campañas electorales. Porque este es el tema, ¿no? Financiación de campañas electorales. Y hay que decir que el gobierno manipuló esas legislaciones para seguir metiendo obstáculos y utilizar, ¿no?, esto para favorecerse. Entonces, eso es algo burdo, y yo creo que, y por eso digo que han intentado, porque el voto consciente va a dar una respuesta contundente, yo me imagino, el próximo 5 de julio, porque la verdad es que han sido demasiados. Manuel, veo que se ha cortado, pero yo quisiera ver un aspecto que me parece interesante. Según los ejes mediáticos del gobierno y su candidato presidencial, tratan de poner
de manera exponencial los efectos de la pandemia de cara, evidentemente, a reducir la afluencia de votantes el día de la elección del 5 de julio. Parece que en su estrategia ellos entienden que les conviene que la votación sea eminentemente baja. Entonces yo te pregunto, ¿dónde esa intención choca con un proceso de legitimidad que se pueda dar de las elecciones al final de cuentas? Bueno, es muy difícil, Leandro, poder referirse uno a eso tan concretamente, porque el tema de la legitimidad es un tema, es un concepto jurídico, vamos a decir, indeterminado, es muy difícil llegar a un punto no conclusivo en cuanto a su alcance. Ahora, la abstención electoral, por ejemplo, en Corea del Sur, cuando se celebraron elecciones, por increíble que parezca, las personas fueron en masa a votar y se superó el índice histórico que tenía la nación en cuanto a las votaciones, a la participación de la ciudadanía, es decir, la abstención fue bajísima, ¿no? Que llegó a un 70 y pico %, ¿no? En esas elecciones que no eran elecciones para elegir el primero. Entonces, en otros países, también, por ejemplo, ha habido una participación activa en las primarias demócratas. También las hubo, y ya cuando habían problemas que se dieron. Y hay que decirlo que en marzo también, pues hubo una relativa participación, lo normal, lo que se esperaba en las elecciones municipales. Es decir, el gobierno puede estar jugando a eso, pero eso es jugar con fuego, porque la abstención también afecta de alguna manera a todos los que participan en el proceso electoral. Lo que pasa es que la ecuación dice que a algunos los puede afectar más y a otros menos, pero igual los afecta a todos. Entonces, vamos a ir a la pausa, Fermín, entonces regresemos, nos montamos en el tema. Perfecto. En ese tema y en el otro tema que tenemos pendiente. Vamos muy bien. A un corte rapidito y venimos de inmediato.